En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de bondad, que te dignaste venir al mundo para que tengamos vida y vida en abundancia. Tú que nos invitas a ser uno con el Padre, como lo eres tú, que seamos uno contigo, como tú lo eres con nosotros. Que nos invitas a vivir con un espíritu de pobreza, de caridad, de pureza. Te pedimos que nos acompañes en esta reflexión para que nos hables a través de tu santa palabra, a través de la doctrina de tu iglesia y a través de lo que hoy día, en este tiempo, en esta época, nos quieras decir. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, este es el tercero y último video, perdón, acerca de cómo vencer a la bestia de las 7 cabezas. Vuelvo y recalco de que este es una enseñanza a partir de las situaciones y momentos de pecaminosidad que afligen al mundo de hoy, ese mundo en el que hoy vivimos y en el que nos desenvolvemos. En los dos primeros videos les hablé un poco o bastante acerca de la lujuria y la sensualidad. Y este no es un video exhaustivo, perdón, no es una enseñanza exhaustiva, sino que un despertar a tratar de ser mejores personas. Cuando hablamos de la bestia de las 7 cabezas, hablamos de Satanás, hablamos de un monstruo que teológicamente es el pecado. ¿Okay? Teológicamente es el pecado. Y que ese pecado, ese monstruo, y se le dice monstruo porque obviamente un monstruo es difícil de vencer, resulta casi imposible sin una buena preparación para vencerlo. Entonces, pues hoy he querido grabar este tercero y último video en el que voy a referirme a 3 aspectos más, cada uno como una cabeza, y lo voy a tomar desde el punto de vista de la pereza espiritual. En este compendio, va a ser un compendio, vamos a hablar de diferentes vicios, vamos a hablar del ocultismo, de la ingratitud a Dios y a las personas, y de vivir esta vida como si no hubiera una vida eterna. Si reflexionamos en estos 4 títulos, o 4 temas, y agregamos el de la ira, la lujuria y la sensualidad, o lo que es la pereza espiritual, veremos que tenemos 7. Y cuando diga que no es exhaustivo, me refiero a que obviamente no lo va a enfocar desde un punto de vista histórico, y cuando digo histórico me refiero a que no va a hablar de el tiempo en que los cristianos eran atacados, en que el tiempo en que ellos tenían que desarrollar maneras de comunicación para identificar quién era la bestia, que era Nerón en realidad, y cómo poderse comunicar entre cristianos de aquel tiempo. Aquí es más bien cómo comunicar
el ser humano con su creador, con Dios que le ha dado dignidad y le ha dado razón porque lo ha hecho una criatura razonable, con razonamiento. Y como desde en el jardín de Edén, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio esa dignidad, esa posibilidad de vivir eternamente desde aquí en la tierra. Y como digo, desde aquí en la tierra me refiero a que fueran personas totalmente puras y realmente sin ninguna malicia. El hecho de que ellos tuvieran malicia un día fue porque habían caído en el pecado. Y cuando cayeron en el pecado, que fue la desobediencia a Dios, y le hicieron caso a la serpiente que los engañó, y pues la serpiente nos dice la escritura que es Satanás. Y el monstruo de 7 cabezas, pues es Satanás. Y obviamente que él va a venir con engaños y mentiras para hacernos creer todo lo contrario de lo que es la realidad. Pues bien, Adán y Eva cayeron, pecaron. Dios les dijo que no comieran del fruto del conocimiento y de la vida. Y la serpiente con artimañas los hizo caer y los indujo a pecar. Lo vemos en el libro de Génesis. Y cómo cuando ellos pecan se les abren los ojos. Y al abrirse los ojos, ¿qué es lo que pasa? Que se dan cuenta que están desnudos. Y al darse cuenta que están desnudos, les entra ese pudor, esa vergüenza de estar en esas condiciones, descubiertos el uno ante el otro, y más que nada ante Dios, que es su creador. ¿Y qué es lo que pasa según el relato de la Biblia? Que nos dice que Dios llega a pasear por el jardín del Edén, por el huerto, y que Adán y Eva lo escuchan y se asustan y corren y se esconden. Se esconden porque, y se dice que se cubren su cuerpo, en este caso sus partes privadas, sus partes genitales, sus órganos reproductores, se los cubren con hojas de higuera que tejieron ellos mismos, y con eso se hicieron su vestimenta rústica. ¿Por qué? Porque les dio vergüenza mostrarse de esa manera ante Dios. Dios mismo, que sabía lo que había pasado, llegó a buscarlos y le dice, ¿y cómo sabe? Cuando ellos le dicen, es que, cuando dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor. ¿Por qué te escondes? Es que estoy desnudo. Estamos desnudos y nos da vergüenza. Nuestra desnudez ante Dios debería darnos vergüenza. Y no me refiero a la vergüenza necesariamente de la vestimenta y el cuerpo, no. La desnudez de nuestra alma y el pecado. De eso hablo, porque al fin y al cabo es un tema espiritual. Y miren, mis hermanos, nuevamente vamos a tomar la doctrina de la iglesia, o sea, el catecismo de la iglesia, en su numeral 2094 o 2094.
De hecho, me gustaría hacer la introducción desde el 2023, desde el 2093, donde nos habla de la caridad. Escuchemos. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y las criaturas por Él, con E mayúscula, y a causa de Él, como lo vemos en Deuteronomio 6, 4 y 5. Amar a Dios sobre todas las cosas. Un amor con caridad. No un amor egoísta, sino un amor con caridad. Es que es así como Dios nos amó primero. Un amor con caridad. Porque ¿qué podíamos darle nosotros a Dios? Es más, hoy en día, ¿qué podemos darle nosotros a Dios que lo haga más mejor Dios o más grande Dios? Nada. Nada. De ahí que el amor de Dios hacia nosotros es desinteresado, porque no hay nada que nosotros podamos darle a Él. Y sin embargo, Él tiene todo para darnos a nosotros. Veamos ahora el numeral 2094, dice. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación a responder a la caridad. Esa es la introducción del 293, me equivoqué. Voy con el, con el 2093, voy con el 2094. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia a responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. La asedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios cuya bondad niega y maldice. ¿Por qué condena el pecado e inflige penas? Mis hermanos, este numeral encierra mucha enseñanza y abarca en sí estas 7 cabezas de las que estoy hablando. Pero si nos enfocamos en la pereza espiritual, porque ya hablamos de 2 más anteriormente, nos damos cuenta de que en la pereza espiritual hay una, se le conoce también como asedia, o sea, un desagrado, un rechazo, algo que es desagradable. Y en este caso, por ser una asedia espiritual, como bien lo dice aquí, es un rechazo a las cosas de Dios. Es un rechazo a Dios mismo. Un rechazo a su doctrina, a sus principios, a sus mandamientos
y a sus preceptos, que siempre fueron de entrega total a Dios, porque Él siempre se mostró como un Dios celoso, que Él requiere una entrega total hacia Él, que no haya desvíos. ¿Y qué es lo que hace la bestia de 7 cabezas? Quiere atención a sí misma. El monstruo de las 7 cabezas quiere atención a sí mismo. Que no fue Satanás el que se rebeló en contra de Dios para que sus ángeles no lo adoraran, sino que lo adoraran a Él que era una criatura de Dios, que es una criatura de Dios, porque Dios lo creó, y que tenía sus partidarios, los ángeles caídos, a los que conocemos hoy en día como sus ángeles caídos, y que sufrió esa gran división definitiva, nos dice la Escritura, de la que nos habla la Escritura, una división definitiva entre Satanás y Dios, entre el bien y el mal, en el que los ángeles tomaron sus partidos. Los ángeles caídos se fueron con Satanás. Y los ángeles fieles se quedaron con Dios y con el arcángel Miguel. Miren, mis hermanos, nadie que no busque la gloria de Dios, el cristiano que no busca la gloria de Dios en lo que hace y en lo que dice, es un hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque está buscando el protagonismo, está buscando la gloria en sí mismo o para sí mismo, está buscando que la atención se centre, en él o en ella, y le roba la gloria a Dios. Exactamente lo mismo que hizo Satanás. Y sus hijos hacen lo mismo. Entonces, mis hermanos, la espiritualidad de una persona la ayuda en la forma que la cultiva y la practica a tener un acercamiento con Dios. Y entre más crece en esa espiritualidad, más crece en amor, en caridad, en armonía, en amor al prójimo. Porque bien lo decía la introducción que les hice en el numeral 2023, la fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. Es igual que una persona, hombre o mujer, promete amor sincero a su pareja, a su esposa, vamos a hablar de matrimonio, pero termina siéndole infiel. ¿Dónde quedó esa promesa? ¿Dónde quedaron esos buenos propósitos? Obviamente se debe seducir por esa bestia de las 7 cabezas. ¿Ya ven por qué les hablo de todas estas cosas? ¿De dónde nace esa rebeldía de no ir a la iglesia, de no ir a misa, de poner por delante el querer divertirse sin medida? Y no es que Dios esté en contra de las diversiones. Dios mismo asistió a las bodas de Caná. ¿No dice la Escritura que fueron Él, los discípulos y su Santísima Madre, la Virgen María? Pero pues no fue echar tiros, ni echar relajo, ni a contar chistes colorados, sino que al contrario, llevaba una misión: convertir el agua en vino, para que sus discípulos creyeran. Es lo que nos narra el Evangelio de San Juan. Y mis hermanos, cuando digo eso me refiero a que las diversiones son buenas, pero todo depende cómo nos divertimos y a dónde nos divertimos. Si vamos a irnos a divertir a un hay
hay pérdida, o sea, se practica la lujuria y la sensualidad a través del consumo de drogas, de alcohol exagerado y todas esas cosas, pues hermanos, no podemos adorar a Dios y adorar al demonio al mismo tiempo. Que no nos hablan aquí también de una tibieza, en lo que hablamos en lo del catecismo. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis acerca de los tibios? Dios mismo habla, o eres frío o eres caliente, porque al tibio lo vomitaré de mi boca, dice. Algo feo, algo fuerte. Y hay muchos que dicen, no, pues yo voy a misa de vez en cuando, pero no soy un fanático para cada 8 días. ¿Va? Ahora resulta que ir a misa el domingo, todos los domingos, es ser un fanático. Pero no es un fanatismo irse a las parrandas viernes, sábado y domingo y dejar que los niños no sean bautizados y dejar que los niños no vayan al catecismo. ¿Eso no es fanatismo? ¿Qué contradicciones tiene la vida? ¿Qué triunfos tan grandes le damos a esa bestia de las 7 cabezas? La tibieza espiritual nos impide ser personas orantes, que le recen a Dios. Y ya me han escuchado decir que San Mateo 26:36 nos habla muy claro a cómo Cristo le dice a los apóstoles, ni una hora han podido orar conmigo. Oren para que no caigan, para que no se den a la tentación, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. ¿Y cuántas veces estamos llenos de buenas intenciones, pero caemos? ¿Por qué? Porque la carne es flaca, como dicen por ahí, ¿verdad? La carne es débil. Ahora hay que hablar de los vicios varios. Tantos vicios, mis hermanos, que nos apartan de Dios. Pudiera nombrarles uno por uno varios vicios y no acabaría de nombrarlos. Pero cuando hablamos de vicios, ustedes me entienden bien. Pero hay vicios que en realidad que están pasando hoy en día, como es la sexualidad desenfrenada, o sea, la lujuria, como es otra forma de lujuria que es la pornografía, el ver imágenes sensuales que nos llevan a progresar en el erotismo, lo que es el amor, que se manifiestan erróneamente y desmesuradamente, parejas que tienen que se inclinan hacia personas del mismo sexo, y aún personas que son heterosexuales también, como ya lo dije antes en el primer video. Tomar alcohol en exceso, el consumo de cualquier sustancia controlada, lo que es la mentira, la crítica destructiva, la envidia, los celos. Son unos vicios. ¿Cuánta y cuánta gente en realidad siente esa necesidad por criticar? ¿Cuánta gente cultiva los celos ya como una práctica diaria que ya ni cuenta se dan que tienen celos por el progreso de otra persona? Sea este material, o sea económico o espiritual. ¿Quién más puede producir esos sentimientos si no es Satanás? Y si hablamos del ocultismo, personas que abiertamente adoran a Satanás, personas que abiertamente abren la puerta a través de juegos como es la tabla de la Ouija o el Ouija board, que se le conoce en inglés. Ir a los brujos, y no hay brujería blanca, créanme que no. Todo aquello que pretende ser o reemplazar a Dios es una forma de idolatría.
los mentados amarres, los famosos amarres, el hacerle mal a una persona a través de esos brujos y mediums, la consulta a los muertos, que es condenada por Dios en la Sagrada Escritura, y tantas cosas que hay a través del ocultismo, que lo único que hacen es hacer a la persona caer en un hoyo oscuro y profundo, que cada vez es más grande, más profundo, más ancho, del cual la persona no puede salir por sí misma. ¿Por qué? Porque cada vez se va alejando más y más de Dios, su Creador, a quien debe amar con toda su alma, con todo su ser. Así como nos dice la Escritura, amar a tu prójimo con todas tus fuerzas, con toda tu alma, o sea, a Dios y luego al prójimo, así mismo. Pero ¿cómo lo vamos a amar al prójimo si no amamos a Dios? Como dice una de las cartas de San Juan, todo aquel que dice que ama a su hermano o todo aquel que odia a su hermano que lo ve, y dice que ama a Dios que no ve, es un mentiroso. Si no amamos a quien vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Ahora la ingratitud. ¿Cuántas y tantas personas cometen todo tipo de abusos porque el egoísmo reina en ellos? La ingratitud a los que nos hacen un bien y les pagamos con un mal. El abuso que hay dentro de los matrimonios, donde el hombre abusa a su placer de la mujer y de los hijos, o viceversa, donde es la mujer la abusiva. No agradecen todo lo que ese hombre, ese esposo, esa esposa puede hacer en bien del matrimonio y de la familia, sino que se centran en sí mismos, quieren todo y todo el placer, todos los lujos, todas las comodidades, todo el tiempo para ellos o para ellas. La ingratitud a Dios por todos los bienes y auxilios que nos da. La ingratitud a los padres que hacen todo por ellos, los hijos. Y no hablo nada más de los niños, de los hijos adolescentes o jóvenes adultos, que vaya que se abunda todo eso. Hablo también de aquellos hijos que ya estando viejos siguen abusando de sus padres. ¿Acaso me van a decir que Dios es capaz de engendrar esos sentimientos? Bien lo dice el apóstol Santiago en su carta. Ustedes, todo esto no lo inspira Dios. Ustedes creen que Dios se los inspira, pero no es verdad. Personas que trabajan, y cuando digo trabajan me refiero aunque sean voluntarios dentro de la iglesia, en algún movimiento de evangelización, que hablan y critican de sus hermanos que hacen la misma labor de evangelización. ¿De quiénes son hijos ustedes? ¿Quieren que se les diga como le decía San Pablo y Bernabé, que les digan hijos del diablo? Porque eso es lo que es una persona así. Un hijo de Dios, un ángel de Dios no critica a otro ángel de Dios. Y sin embargo nosotros nos portamos como si unos fuéramos hijos de Dios y otros fueran hijos del diablo.
Mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. Acuérdense, en este canal van a escuchar cosas que los ayuden a crecer, que los ayuden a recapacitar y a retomar el camino o a afirmarse en el camino correcto si es que ya lo están. No podemos vivir esta vida también con esta última parte, ¿verdad? Que dice aquí, vivir esta vida como si no hubiera una vida eterna. No podemos vivir como los ignorantes de la gracia de Dios, que viven esta vida sin pensar que hay una vida eterna, que piensan que al morirse la persona ya no, ahí termina todo, ya no hay nada más. ¿Y por qué si piensan de esa manera? ¿Por qué cuando se muere un ser querido de ustedes, por qué van corriendo a la iglesia que celebran la misa de cuerpo presente? ¿Por qué a la hora de la muerte sí piensan que sí hay un Dios? Y quieren que como un acto de magia, cuando la persona ya se murió, que en ese momento se le celebre la misa porque creen que eso la va a salvar. No, eso no la salva. Le ayuda como un sufragio a interceder por ella, pero no, es cómo vivió la persona y cómo murió. Así que si tomamos eso en cuenta, no vamos a pensar como personas pensando que no hay una vida eterna. Me recuerdo de un santo, creo que era San Pedro de Claver, me corrige alguien si lo sabe, creo que él era, que vino de España para Colombia y que todas las noches se salía a pregonar por las calles del día. En el día evangelizaba, pero por las noches se salía a pregonar por las calles en aquellos tiempos en que todavía estaba muy activa la esclavitud allá en Colombia y en muchos otros lugares, no nada más en Colombia, pero en este caso es donde llegó él a evangelizar. Y salía con una antorcha prendida durante la noche a ir pregonando por la calle. Acuérdate, hermano, que una sola alma tienes, y si esa alma pierdes, ¿a dónde vas a ir? La respuesta es al infierno. Y si tú crees que no hay una vida eterna, pues vale más que creas que hay un fuego eterno, que el último también es vida, pero no es una vida llena de gozo y de gloria de la que nos habla Dios. Y el libro del Apocalipsis, donde nos dice que un día estaremos allá donde ya no existe el frío ni el calor, ni el dolor, ni el hambre, ni la sed, sino solamente el gozo por estar en la presencia de Dios. Vive como si no existiera Dios, y vivir así es prepararte para vivir siempre en la presencia de Satanás. Porque si ahora vives alejado de Dios, date cuenta que cada vez estás viviendo más cerca de Satanás. Y el día que te mueras, vivirás eternamente, pero en la presencia de Satanás. Y aunque no te des cuenta que ya desde aquí te está castigando, llegando allá tu castigo será indescriptible. Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, pues es la bestia de las 7 cabezas, que aquí se te va a presentar de lo mejor. Date cuenta, lujuria, sensualidad. Excelente que no. Si quieres vivir así, no rezar, excelente. No ir a misa, excelente si no quieres. Entregarte a los vicios varios, dale. Dale rienda suelta. Vete con los curanderos, con los brujos, con los adivinos, o sea, el ocultismo. Vete a las reuniones satánicas. No reconozcas a Dios como tu creador y tu salvador. Ingratitud. Y vivir esta vida
como si no hubiera una vida eterna. Mis hermanos, ahí les resumo en este video sobre la bestia de las 7 cabezas, en la forma y el contexto en que Dios me lo inspiró para estos videos. Por favor, los invito, recapaciten y dense cuenta de que Dios nos invita, Dios nos reclama, Dios nos exhorta. De tantas maneras lo hace Dios, de tantas formas, a que seamos agradecidos, a que seamos fieles, a que adoremos, a que aprovechemos los auxilios que Él nos da. Los auxilios que vienen en forma de la oración, los sacramentos, las visitas al Santísimo, las buenas obras con los hermanos, el vivir en armonía. El buscarlo a Él continuamente y ponerlo como el centro de nuestra vida. Son cosas a las que yo los invito a participar y a vivir, y que ruego mucho a Dios porque se las conceda, que esos sean los deseos de su corazón, que Dios se los conceda. Es todo lo que por ahora puedo recomendarles, mis hermanos, y también que por favor, si les gustan los videos, denles me gusta, porque es así como pueden hacer crecer el canal. Se inscriban y lo compartan. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.